Queridos amigos, hoy nos complace presentar a una mujer que ha sabido reinventarse en cada etapa de su vida. Belén Marrero fue reina de belleza, estrella de telenovelas y del teatro. Y hoy es una reconocida conferencista, mentora holística y creadora del método RSB. Desde Miami dirige su escuela transformacional y acompaña a miles de personas a reconectar con su poder interior, integrando ciencia, espiritualidad y comunicación. Su misión, despertar el potencial humano. Belén, bienvenida. Gracias, qué lindo. Oye, Qué qué bueno, qué espectacular. bueno reencontrarme contigo. Este es un gran reencuentro porque teníamos varios años sin compartir y realmente siempre recuerdo cuando te conocí. Te conocí en Morrocoy, ¿te acuerdas? En traje de baño. En Los Juanes. Y en aquella oportunidad recuerdo que yo me iba a lanzar, era mi cuarta elección, y tú me dijiste, estoy segura que vas a ganar. Y bueno, yo te pregunté, ¿y cómo estás tan segura? Bueno, porque lo estoy viendo. Y mucha gente va hacia ti precisamente por eso, porque tienes una capacidad de ver un poco más allá de las cosas del presente. Y por eso creo que este programa va a ser fascinante para tanta gente que nos ve, que quiere recomenzar y no sabe cómo. Sí, bueno, muchísimas gracias. Es cierto esa anécdota, me acuerdo que nos presentó Luis Gerardo Núñez, Sí, señor, así es. tu gran amigo. Hermano mío. Y sí, sí, hermano tuyo, eso es indudable. Que por cierto no sé dónde anda, en qué parte del planeta. Está en Pero Venezuela. fíjate, el tema de reinventarse, me encanta este programa tuyo y lo sigo y me parece sumamente como importante, primero porque inspira a otras personas que de repente tienen miedo a reinventarse o a probar otras cualidades que tiene allí dormidas y que como la vida es por etapas, cada etapa tiene un quehacer, tiene un aprendizaje que acompaña al alma. El alma te manda a, no es que yo mando al alma a qué, no. El alma te manda a explorar nuevos caminos, explorar nuevas experiencias. Y cuando tú eres consciente de que tú tienes una misión de transformar cosas, de conquistar miedos. Eso es importantísimo, conquistar miedos, porque el miedo se conquista y se pone a prueba y te detiene, te paraliza, te inhibe y no te deja avanzar y conquistar metas y alcanzar sueños y materializarlos. ¿Por qué? Bueno, porque de eso se trata la vida, de cada vez que se te presente un reto, poderlo vencer, conquistar y perfeccionar y luego inspirar a otros. Mira, pero yo he visto varias vidas dentro de la vida de Belén Marrero. Porque, Sí. porque vamos a comenzar en tu infancia. En tu infancia naces en Cabimas. ¿Y de dónde fuiste tomando todas esas fortalezas que fuiste encontrando en ti, de tu padre, de tu madre? ¿De qué sientes tú? Bueno, fíjate, yo pienso que yo escogí muy bien nacer en un estado, en un país, en una ciudad que me dejó un legado importante. Para el zuliano, la familia es extremadamente importante. Para Belén Marrero, su familia es pilar, bases emocionales de su vida. Entonces, por ahí arrancamos bien. Escogí buenísimo un papá cubano de La Habana que decidió irse a Venezuela y se enamoró de una señora con muy buen fundamento. Y ahí se quedó. En Tabima, mi mamá lo atrapó y desarrollaron una familia muy bonita. Nosotros somos 5 hijos de papi y mami y Tú eres la única al hembra, ¿no? año la única hembra. Son cinco, cuatro Dos varones y mayores, una hembra. dos menores.
Dos varones y dos. Mira, cuando uno hace así, salen cosas confeti. para que tú Dos veas. varones, dos mayores y dos menores, y yo en el medio. La Y sándwich. como al año y algo me llevaron a Caracas. O sea, sin voz ni voto, me llevaron a Caracas. Y yo Ujú. decidí nacer en Cabimas para poder reconocer mi gentilicio, para haber sido premiada con el premio La Zulianidad en algún momento cuando había democracia en Venezuela. eh, Tuve que aprender a ser una zuliana. Tuve que aprender de esa cocina, de esas costumbres, de la gaita, de todo lo que significaba ser un zuliano. Y, y eso me quedó clarísimo. De hecho, la gente dice, pero bueno, tú no tienes acento maracucho. Luego, no, porque en mi casa no se hablaba así. Mi mamá no hablaba el zuliano, tú sabes, vos sabéis qué tenéis que hacer. No, mi mamá no hablaba así. Yo lo aprendí para poder conciliar y hacer engagement con, ¿sabes? Esa cosa con mi gente, con mis paisanos de mi tierra. Lo cual quiere decir que me interesó la cultura, ¿vale? Desde Ujú. la comida hasta todo, desde San Benito y todo lo que se celebra y todo lo que se hace en el Zulia. ¿Y cuándo Cuando te me surge desarrollé, la idea de entrar a un certamen de belleza? ¿Fuiste Miss Maja hubo, Internacional, por ejemplo? oh, claro, bueno, tú sabes que en Venezuela está el hábito muy arraigado en la cultura del venezolano que todos los papás quieren que sus hijas sean mises, ¿no? Yo no me consideraba así como una belleza como para concursar en el Mi Venezuela y luego con la personalidad mía particular, yo decía, yo no voy a concursar en ese concurso de carnes. Era medio revolucionaria, ¿no? Era medio adversa la cosa. Total que yo estudié turismo, me desarrollé como modelo en una academia muy famosa en Caracas que se llamaba Herman Institute. Y de allí participé en el MAJA, que lo llevaba la cadena Capriles, para Ujú. hacerle la contraparte al bloque de armas. Y pues me mandaron a España, Palma de Mallorca, y gané, para sorpresa mía, porque yo fui a divertirme. Yo no sabía ni siquiera, wow, gané, ¿y ahora qué hago? Porque yo no le paré ni al ensayo general. Es una cosa Imagínate loca. Pero tú. bueno, gané. Yo era estudiante de turismo y luego me gradué en turismo. Para mí, la Venezuela bella que tú amas y que yo amo muchísimo, tiene tantas cosas que ofrecer a nivel turístico. Yo me enamoré de Venezuela, de todos sus parajes. Yo estudié a Venezuela total. Entonces, representarla desde el aspecto cultural, desde el aspecto de sus bellezas, de su geografía, para mí era un orgullo. Y Me yo creo que imagino, eso claro. traspasó las fronteras y eso fue lo que me hizo ganar, digo yo. Ahora, fíjate tú, en una entrevista tú dijiste que tú habías tenido una primera etapa fácil y una segunda etapa que fue más difícil. Porque una vez te preguntan, bueno, pero te costó mucho ganar el certamen. Tú dijiste, no, bueno, me llegó. Lo gané, pero me llegó. Luego te invitaron como una especie de casting a ti, a Judy Castillo, y la seleccionan para acompañar a Guillermo González en Fantástico. Y luego comienzas a grabar, te invitan a hacer telenovelas y comienzas a hacer como una especie de personajes de mala. De Y, muy mala. y te empezaste a dar cuenta que la mala se hacía más famosa entre la gente que la protagonista de la telenovela. Y eso Tú te dio, sabes entonces que te sucedió un shock allí. sí, sí me sucedió un shock, fíjate, porque yo entré ahí, no te voy a decir que yo lo planifiqué, sino que, bueno, la vida me llevó, el alma lo planificó, ¿no? Yo me dejé llevar y, con cierto temor, porque yo no tenía ni idea de lo que era actuar, ya yo venía con Guillermo González de hacer animación,
que éramos la rubia y la morena, Judy Castillo y yo, y fuimos contratadas por 3 meses nada más. Pero nuestra incursión fue tan exitosa que nos dejaron fijas, contratadas fijas, ¿no? Y de ahí aprendí pues el arte de hacer programas en vivo, de improvisar, 7 de la horas, parte ¿no? del arte de la locución, de la conferencia, ese tipo de cosas. Pero cuando me llama Eladio Lares para hacer novelas, yo le digo, Eladio, yo no sé hacer eso. ¿Cómo yo voy a estar llorando cuando yo quiero estar contenta? Digo, ¿cómo voy a estar contenta cuando esté triste? Eso no me parece que yo lo sepa hacer. Hazme una prueba, ¿no? Yo le pedí a Eladio una prueba. Me hacen la prueba y como yo trabajaba en la campiña salía todo en vivo, ¿no? En Caracas, era un espacio, un teatro, ahí salía todo en vivo. Yo no sabía el manejo, sino en la oficina, en Radio Caracas, que los estudios están conectados con las oficinas. Y todo lo que pasa en los estudios, en la oficina los están viendo. O sea, que la gente está grabando y ahí lo están viendo. Me mandan la prueba. Topacio estaba al aire. Imagínate tú, hace la Cataplum. Cuando me mandan a hacer la prueba, yo hago la prueba con Pedro Lander. Y yo le digo, mira, yo no sé hablar como campesina. Yo no sé hacer esto. Ahí, mire, señora, que usted me dijo que esto no se puede hacer. Yo eso no lo sabía hacer en aquel entonces. Y me dijo, hazlo como tú quieras. Bueno, yo hago la escena con Pedro y Pedro se queda congelado así. Y yo digo, ¿qué te pasa tú? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así todo congelado? ¿Qué? Porque en aquel entonces había que quedarse quietico para poderle dar las chance a la máquina de editar, de cortar. No como ahora que es tan digital que tú puedes y pum, cortaron y listo, empatan. Antes no era igual. Yo dije, ok, Belén, sube, estás aprobada. ¿Cómo? Me aprobaron mi primera novela, entré como contrafigura de una novela con Franklin Virgües y Tatiana Capote. Adriana. Y de mala, Adriana. En esa novela, Franklin Virgües fue mi primer beso en cámara. ¿Y fue de No verdad? sabes lo que yo sufrí. ¿Fue ¿Ah? de verdad? ¿Fue de verdad el beso? No. Ah, bueno. No. Y Franklin me decía, tú estás temblando. Y se burlaba de mí. Y le decía, Franklin, no me jorobes, mira que estoy nerviosa. Y Franklin se burlaba de mí. De ahí en adelante, pues me dijo Dile Boycarán, don Tomás Enrique, me dijo, wow, a correr piojo que llegó esta. Resulta ser que pues tenía ese histrionismo de hacer actuación que yo no lo sabía. Entonces, eso de reinventarse, en aquel entonces yo era modelo, de modelo pasé a ser animadora, de animadora pasé a ser actriz, de actriz pasé a ser locutora y conductora de programas, musicalísimos, programas de concurso, en fin. Pasé por varias facetas hasta llegar a ser productora de mis propios programas, conductora de mis programas holísticos y bueno, pasé por todas las facetas hasta que renuncié a la televisión porque dije, bueno, voy a alejarme porque me sumí en mi mundo espiritual para hacer entrenamientos y seguir haciendo entrenamientos y seguir evolucionando, viendo las distintas disciplinas que tocan, vamos a decir, el crecimiento espiritual. Pero los Ahí sí. personajes de mala te estaban haciendo daño, según he investigado. Sí, Porque tú lo has fíjate, dicho. con mi conciencia y entendiendo la programación neurolingüística, el verbo hace la carne. Yo era muy consentida y podía medio editar los parlamentos. A ningún productor, a ningún escritor le gusta que tú le edites un parlamento. No lo permiten, no es correcto. Pero yo le quitaba la palabra contraria a bendecir, yo se la quitaba y le ponía otra. Y sustituía palabras y tenía bastante participación para modelar el personaje de acuerdo a mi creatividad como actriz. Me lo permitían. Entonces llegué a ser una mala graciosa en una novela llamada Paraíso, que ahí pasó de todo, porque hasta un perro hablaba, y eso no era normal en las telenovelas venezolanas.
ahí descubrí que tenía ese histrionismo de comedia y bueno, disfruté muchísimo mi cosa, pero llegó un momento que una vez haciendo grabando una parte, un capítulo fuera del canal, en una plaza en El Hatillo, Caracas, llegó una niñita y en medio de mi grabación me jala, me dice, mala, eres muy mala. Wow. A mí eso me Te chocó. afectó. Yo dije, yo no puedo estar dando este mensaje que la maldad gane. Yo tenía, el personaje más famoso era Mariano Álvarez y yo. Más famoso, ok, los número uno en el país. Yo decía, y ella lo que hace son maldades. A mí eso me impactó. Yo dije, yo no puedo hacer de mala. Entonces le dije, en aquel entonces estaba en Venevisión, le dije, yo no quiero hacer novela. Yo, si me vas a poner de mala, yo no quiero hacerlo. Y no quise, no quise, no quise hasta que me votaron. No sé si hice otros personajes. Luego pasé a ser la mamá, porque si no quería ser mala, era la mamá de la mala. Y hice Wow. otras cosas más, pero dejé de hacer novela porque no quería hacer papel de mala. Y yo renuncié en el pico de mi carrera, en la fama, por no dar un mensaje erróneo al público. Ahora, tú has insistido que vivimos en una guerra, en una batalla entre el bien y el mal. Eh, y nos puedes hablar un poco de eso, porque de alguna manera todo eso te inspiró para la transformación de esa Belén Marrero, eh, actriz, modelo, etcétera, a una profundidad espiritual especial, ¿no? Entonces, yo creo que algo de eso fue influyendo sobre ti para esa transformación. Sí, claro, claro. O sea, cuando tú te aceptas, yo escondía ser quien yo era. O sea, yo escondía ser psíquica. Yo escondía mis preferencias a nivel filosófico. Yo pasé por el tamiz de muchísimas estudios religiosos, o sea, taoísmo, Ujú, budismo, ujú. Kabbalah, y después Nueva Era, después de incursionar en todo eso, ver profundidad, pues regresé al catolicismo de una manera mucho abracé el catolicismo y sus sagradas escrituras mucho más cerca, ¿no? Mucho más como esencia mías. Y, y la verdad que el estudio de la parte espiritual prela en mi vida y toma decisiones en mi vida. Yo renuncié para atender gente en el público, atender sesiones particulares. Me decían, pero tú te volviste loca. No, me dijo una vez Arquímedes Rivero, pero bueno, debes estar ganando mucho dinero. Le dije, no, pero soy feliz. Entonces, ese reinventarte formaba parte de conocerme cada día más, de poder entender el psiquismo que yo escondía en una oportunidad, lo escondía muchísimo. Llegó un momento que en Venevisión pues me di a conocer qué Ujú, hacía y qué lograba hacer manejando energía. ujú. Me pasó una cosa muy curiosa cuando estaba grabando una novela con Raúl Amundaray y una actriz llamada Gigi Sancheta. Ajá. Este, Raúl Amundaray montado en una camilla, ¿no? Y yo estaba, Gigi estaba parada como en el borde al fondo del estudio y pasan los camilleros, que no son los bomberos que llevan las camillas, sino que son unos extras que Ujú. visten de bombero. Van a pasar a Raúl Amundaray para que Gigi lo mira y ay, sale corriendo viendo que su papá tenía un problema. Resulta que los bomberos le pasan por encima de los pies a Gigi Sancheta. El grito fue una cosa desgarradora. Yo salí corriendo, boom, y empecé a hacerle una sanación con las manos, haciendo el símbolo del infinito. Ra, 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 ra. Y ella, ¡ah! Y se apagó, dejó de sentir dolor. Y Wow. un silencio, pero rotundo en el estudio, todo el mundo mirándome y dije, me descubrieron. Ya saben que hago esto. Le quité el dolor a Gigi, que se Wow. asombró Ajá. muchísimo, porque obviamente pasarse una camilla por encima con Raúl Amundaray, o sea, son unos cuantos kilos, ¿no? Eh, y Es verdad. me descubrieron.
De ahí en adelante, mira, tum, 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 Belén, tengo dolor de cabeza. Tum, tum, Belén, me pasa un problema en En el mismo Venevisión. canal, el mismo canal. Sí, yo era, An- yo era como de primeros auxilios ad honorem. Pero tú has dicho que yo soy una bruja. Lo oí en alguna entrevista que te hicieron. Tú, que tú haces sanación humana. Bueno, todo lo que dijiste, católica, estudiaste el taoísmo, budismo, cábala. Y una de las frases que más me impactaron fue que dices que todo lo que compartes es porque ha pasado por el tamiz de tu experiencia. Cierto, cierto. Por eso me puedo llamar con toda la autoridad mentora. ¿Por qué? Porque yo no voy a enseñar nada de lo cual yo no haya salido airosa. O sea, yo primero paso por la experiencia, he pasado por muchas experiencias y yo lo que le brindo al público, no solamente el conocimiento que yo adquirí en, en vista de que estaba pasando por un conflicto, cómo lo resolví a través de una técnica y cómo lo resolví, lo enseño. Entonces, eso ha sido siempre mi, vamos a decir, mi manera de obrar. Siempre he tratado de compartir fórmulas de éxitos en cuanto a transformación de patrones de conducta, de manera de pensar, de manera de actuar, de manera de manejar la energía. ¿Hubo algún evento especial que transformó tu vida, que te llevó hacia allá? Yo pienso que, o sea, yo tuve un tiempo donde yo jugaba con el tema de ser psíquica. Cuando te digo jugaba, Enrique, era que yo podía adivinar. Bueno, tú sabes que yo puedo predecir cosas. Bueno, Bueno, Osvaldo, Osvaldo Muñoz, o sea, mucha gente han comentado backstage, ¿no? De las cosas que yo a veces he predicho. Yo agarraba y jugaba que si, 16, 17 años, déjame leerte el cigarro. Y agarraba en mi mente, yo decía, déjame inventar, y inventaba cosas. Y resulta que todo lo que yo inventaba venía después de la chica, me acuerdo que trabajaba en casa de mi tía, me dice, mira todo lo que me dijiste, bruja, me salió. Y le dije, no puede ser, si yo estaba era echando broma. Entonces empecé a darme cuenta que lo que yo canalizaba, lo que yo inventaba, no era tan invento, era que canalizaba una información. Después, al tiempo, fue que yo pude entender que yo me conectaba con un oráculo X y yo canalizaba una información que le podía dar alguna oportunidad de transformación, de información a la persona para ayudarla. Pero no me dediqué a eso. ¿Por qué? Porque yo pienso que predecir, lo importante es que tú sepas en tu ahora que tú hoy, tú y yo estamos construyendo nuestro mañana, nuestro minuto posterior. Tu manera de pensar ahora puede cambiar el futuro, puede sembrar semillas del futuro, positivas o negativas. Entonces yo decía, ¿para qué predecir? Si tú tienes una predicción que no te guste, lo que tienes es que transformar tu manera de pensar para poder transformar eso, esa supuesta tendencia, porque no hay nada escrito en piedra. Pero ahí estás hablando Entonces de me dediqué, mentalidad, de, de- de mentalidad. no es mentalismo, no es ¿Qué mentalismo. es? El, men- Porque el mentalismo, mira, fíjate, quienes nos están escuchando, eh, muchos me imagino que quisieran eh, ver cómo pueden eh, adaptarse a los nuevos cambios, reinventarse, pero resulta que todo comienza en tu mente y tú estás tocando un tema claro, fundamental. claro, pero no es en la mente como tal, no es en el cerebro como tal, sino en la conciencia, que es diferente. O ¿Ok? sea, cuando yo estoy consciente de que estoy aquí, en este espacio, por cierto, estoy en Orlando, Florida, que me mudé para Orlando hace un par de años,
Yo estoy consciente de dónde estoy, yo estoy consciente de mi respiración, yo estoy consciente. Estar consciente de tu día a día de una manera diferente no es lo mismo que tener conocimiento, que puede ser en la mente. Tengo un conocimiento, soy ingeniero, soy abogado, soy arquitecto. No, es el ejercicio de la inteligencia que se lleva a otro nivel, a la sabiduría. Wisdom. Entonces, cuando tú te conectas con la supraconciencia, que no está aquí, sino que está en el universo, es como la internet, el ser humano, el alma funciona exactamente como la internet. Tú decides dónde navegas. Puedes navegar en una página porno o puedes navegar en una página que te dé muchísimo conocimiento, muchísima información que te sirva para desarrollarte. O sea, tú decides dónde y con qué te conectas en la vida. ¿Y cómo viaja la información? Tal cual como viaja en la internet. Uno hace así, pensó en fulano de tal y tú dices, ¿es telepatía? No. La información viaja por unos circuitos energéticos invisibles que llegan y la persona hace pum y te llama. ¡Guau! ¡Qué casualidad! ¿Qué pensaba en ti? No es casualidad. Cuando tú crees que es casualidad, estás negando el poder de crear. Una gran persona de este planeta dijo una vez, todo lo que yo puedo hacer y más podéis hacer. Y creó mundos. Cruzó las aguas. Transformó el agua en vino. Multiplicó panes, peces, llovió el maná. ¿Y por qué lo hizo? Porque sabía que todo lo que podía hacer y más, porque se consideraba el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios. Y si yo también soy hija de Dios, ese Señor es mi hermano. Y me marcó un camino. Y ese camino que me marcó dice que yo puedo crear mundos. Hay que creerlo. Lo que tú crees, lo creas. Si tú crees que no puedes salir de tu escasez económica, desafortunadamente, así va a ser. Pero si tú crees que tú puedes reinventarte y conseguir pasión haciendo otras cosas, desarrollando cualidades que de repente hasta desconoces. ¿Por qué? Porque nunca te has permitido la oportunidad de descubrir cuáles son tus virtudes. Ese mundo, esa postura te va a llevar a muchísimas más puertas abiertas para reinventarte, porque ¿saben qué? Los ciclos caducan, así como el día y la noche, 24 horas, hay ciclos que caducan, tienen un término de perentorio, finito. Y eso es lo que tenemos que descubrir. ¿En dónde estoy? ¿Qué me está diciendo el universo? ¿Qué me está diciendo la vida, mi vida? No la de los demás, mi vida. ¿Qué me está diciendo que no he sabido aprovechar? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo aquello? ¿Por qué tú te reinventaste? ¿Algún ejercicio aconsejas tú para quienes nos están escuchando para entrar en sintonía con ese universo y poder entrar en la frecuencia de lo que una persona añora, que una persona desea alcanzar? Primero la persona tiene que saber qué es lo que desea. Si lo desea para sí mismo o lo desea para cumplir un esquema familiar o externo. O Porque sea, hay si la muchas meta es de él personas, o es de otro. o es para complacer a fulano o a mengano. Muchos son ingenieros porque complacen a papá, aquí está. Pero eso no me hace feliz. Y eres un ingeniero mediocre. Pero resulta que ese muchacho decide convertirse en cocinero y es brillante. Y hace feliz al mundo y se hace feliz él. Donde tú seas feliz, no precisamente en la algarabía de tomando caña, rumba, paté y kung fu. No. Donde seas feliz, que te sientas realizado tú, que formes parte de ese proyecto, que ese proyecto te haga feliz, que lo sientas tuyo. Eso es una manera de reinventarse. Cuando tú te das la oportunidad de desarrollar tus virtudes, porque a toda vista es lo que venimos a hacer, a comprobar cuán hijos de Dios somos. Y si no lo crees, empieza a dudarlo.
para que llegues a un término que te lo vas a creer. Porque cuando tú vienes y dices, wow, no, es que hay mucha gente mala en el mundo, una creencia popular, una creencia de algunas personas, y resulta que sales a la calle y te consigues con un ladrón que te roba, te golpea y te daña. ¿Ves? ¿Ves que hay gente mala en el mundo? Te corrobora lo que tú creías. Pero si tú, es como aquel que va a la selva buscando culebra. No, si vas a buscar culebra la vas a conseguir. Si tú vas a la selva buscando venado, lo vas a conseguir. Porque donde yo pongo mi mente, ahí pongo mi creación. Entonces, cuando empezamos a entender cuál es la dinámica del cerebro, cómo se logra entender tu creación, la vida te va a cambiar. Dejar de pensar en fatalidad, enfocarte en la solución, en no el problema, enfocarte en lo que te hace feliz, descubrirte cuáles son tus virtudes, dejar de perder el tiempo averiguándole la vida a las Kardashian. Empiecen a verse la vida de sí mismos. Claro, que pueden ser, ajá, ok, pero hay que conocerse para saber qué más puedes dar de ti. Kabbalah te dice que uno tiene que hacer, o sea, cuando tú crees que lo has hecho todo, un poquito más. Siempre esforzarte por hacer un poquito más de ti, entrenarte por descubrir un poquito más de ti, leer un poquito más, buscar en otras civilizaciones, en otras culturas, permitir que eso permee en tu vida, porque probablemente tus valores tienen que ser redefinidos para ser una constituyente y dejar de creer en los mismos valores que tenías cuando mamá y papá. Ahora, tomando el ejemplo, sí, ya no vives con mamá y papá, y, es decir, quedó claro que la meta que te planteas, asegúrate que sea tuya y no sea de otra persona, ¿no? Y, y bueno, que si yo ya estoy claro en que eso es lo que quiero, hay un segundo paso. Fíjate, pero te quiero aclarar algo. Voy a hacer una acotación. Hay personas que su último fin, el fin que quieren perseguir es dinero. Ujú, Y están en aras de buscar dinero. ujú. Y no se dan cuenta que el dinero es un vehículo para llegar a lo que verdaderamente quieres. ¿Qué te hace sentir el dinero cuando lo tienes? ¿Poderoso? ¿Puedes comprar y te sientes bien regalando? ¿Reconocido? ¿Te hace sentir importante? Entonces no lucha por dinero, lucha por ser reconocido. Reconócete tú mismo primero para que pueda reconocerte otro. ¿No? Hay que tener claro los valores que me llevan porque toman decisiones los valores. Si yo no tengo claro mis valores, que son las leyes de mi vida y son las leyes que rigen mi manejo de energía. Entonces, si yo conozco mis valores, no le voy a dar tanta ponderancia al dinero, sino a lo que siento con el dinero. Y si no lo consigo, si no consigo eso, me voy a sentir muy infeliz. Entonces, ¿qué tal si haces unos rituales pequeñitos como para reconocerte? Te paras en el espejo y dices, hoy me permito reconocerme como un hijo de Dios, te amo, te bendigo y me abrazo y me quiero y me acepto lo que soy. Entonces, empezar con eso delante de ti. No vas a esperar que te lo diga otro, no vas a esperar que te reconozca otro, porque tú te estás reconociendo. Y al tú reconocerte, no te va a importar tanto que alguien te rechace. Entonces tus oportunidades de arriesgarte aumentan. ¿Por qué? Porque no te importan los no que te rechace alguien. ¿Por qué? Porque eso no te hace mella, porque no te va a ofender. ¿Por qué? Porque tú te valoras, porque tú te reconoces. Qué interesante. No, claro, claro. Y esto tiene algo que ver con el método RSB que tú creaste hace muchos años y cada día lo has ido perfeccionando y tienes mucha gente que ha recibido, miles de personas han recibido toda esta formación. Sí, tiene mucho porque son parte de la filosofía que fundamenta el método RSB. El método RSB está fundamentado en las 7 leyes universales, que Ujú, son las 7 leyes de Hermes Trismegisto. O sea,
Ley de causa y efecto, ley de acción, de causa y efecto, ley de vibración, ley del mentalismo, ley de correspondencia, ley del ritmo, ley de generación, y me falta una, no sé cuál es. Entonces, esa de polaridad, son 7 leyes. Esas 7 Ajá. leyes rigen el manejo de energía y yo lo enseño con el método RSB. ¿Y qué Pero significa RSB? básicamente, reprogramación de sistema de valores. Tus valores Ah, ok. hay que reprogramarlos para poder avanzar. Por ejemplo, un ejemplito rápido. Había una señora que cocinaba muy rico un asado negro. Entonces la amiga le pregunta, wow, qué rico, pero ¿por qué picas el asado en 2? Le dice ella, yo no sé. Mi mamá lo hace así, yo lo hago así. Ok. Mami, ¿por qué tú picas el asado en 2? Yo no sé. Tu abuela lo hace así, yo lo hago así. Ajá. Llaman a la abuela. Y a la abuela le preguntan y la abuela dice, ay, mi hija, es que mi sartén era pequeña. Entonces, Ajá. ¿qué significa esto? Los tiempos cambian y tú tienes que adecuarte a los tiempos, avanzar, modernizarte. No le tengas miedo a la inteligencia artificial. No, úsenla a su favor, conéctenla, nútranla, que sepa su personalidad, que sepa quién eres. No le tengan miedo al avance de la humanidad. La humanidad va a avanzar contigo o sin ti. Vamos a avanzar. Entonces hay que como que estar conscientes de que el mundo evoluciona y para eso está hecho. Experimentarlo para evolucionar, para perfeccionar errores. Pero si no te das el permiso para equivocarte o reconocer una equivocación, no tienes mentalidad de científico, que para sacar un invento positivo ha fracasado como 400 veces. Está curado de fracaso. Hay que curarse de fallar y decirle al ego, apártate que estorbas. El ego no nos deja avanzar. Entonces es una conquista, hay que conquistar el ego, hay que descubrir virtudes, hay que redimensionar valores, hay que chequear qué tengo yo en mi árbol genealógico que por herencia karmática estoy repitiendo, como el tema del asado, ¿no? Ujú, Estamos repitiendo cosas sin cuestionarlas. ujú. Cuestiona, revisa, redimensiona tus leyes de vida. Esa es la manera de reinventarte. Qué bien. Ahora, hubo una expresión tuya que me llamó mucho la atención cuando una vez te preguntaron qué opinas sobre el COVID, que ha sido desastroso para la humanidad. Y tú le dijiste, bueno, depende. Y tú señalaste, quizás el COVID nos vino porque hacía falta que volteáramos hacia adentro y no estar pensando tanto en el hacer, sino en el ser. Explícanos eso, ¿por qué? Sí, sí, fíjate, normalmente, o sea, hasta antes del COVID y después del COVID hubo un reseteo del Ok. planeta entero, porque fue una pandemia o una plandemia. Pero ¿qué pasa? Cuando de repente ese ingeniero, por decirlo de nuestra latitud, de PDVSA, ¿no? Él estaba en su hacer y qué sé yo, con mucha riqueza, mucha opulencia, maravilloso, manejándose en un nivel chéverísimo, ¿no? Pero la familia como tal, pues mira, la familia no la veía casi, los niños no los veía casi, todo era, papi te quiero, pum, era un regalo, en fin, habían unos valores un tanto distorsionados, ¿no? Porque su mundo estaba afuera y no en casa. Viene esta pandemia, el hombre ya no puede estar afuera brincando de pozo en pozo o viajando a los países árabes a negociar, tuvo que quedarse en casa. Y entonces ahí tuvo que ver lo que el hijo le gusta, lo que no le gusta, lo que la mujer hace y no hace en casa, que de repente no valoraba porque no sabía lo que se hacía. Entonces vuelvo al mundo interior, o o lo despidieron, ¿no? En esa Ujú. botazón que hizo este señor. Bueno,
No es el caso del 2020, pero hay gente que perdió trabajo porque su trabajo era en una tienda, se queda en casa. Entonces se Sí. da cuenta que tiene que dar sustento, que no valoraba lo que tenía, redimensionó los valores el COVID. Entonces tuvo que reinventarlo haciéndose galletitas, haciendo cosas para colaborar. ¿Qué hizo con Ujú. eso? Bajarle dos al ego, a la Ajá. soberbia, al Sí. creerme que lo puedo tener todo, que estoy sobrado. Entonces eso redimensionó valores. Valoró en casa el afecto, valoró en casa lo que tenía, ¿no? Hizo una redimensión de los valores reales afectivos Ujú. y de los valores reales del dinero. El COVID en ese momento, en el 2020, nos cambió y nos dio también la posibilidad de entender cuán globales éramos. ¿Por qué? Porque salieron cantidad de negocios, de plataformas y de influencers y de internet y comunicación. Empezó a tener, o sea, la jurisdicción de tu capacidad laboral, de tu trabajo, empezó a ser global. O sea, ¿cuál es tu jurisdicción fiscal? El planeta. Donde tú quieras llegar con la internet, ahí vas a llegar, ahí puedes hacer negocio. Solo es si tú te permites la apertura de arriesgarte a llegar allá, de Ujú. conquistar idiomas, conquistar nuevas culturas o nuevos negocios. El Ujú. que se reinventó con los nuevos negocios sacó mucho provecho de ese tiempo de recesión, porque el hacer fue cambiado. Hay una frase tuya que, que me llamó mucho la atención, que es que todo emprendimiento tiene que tener un contenido humano para Correcto, que tenga éxito. correcto, correcto. ¿Sabes ¿De por dónde? qué? ¿Por qué? Porque fíjate que hoy día lo han promovido muchísimo. Ujú. Los influencers que te recomiendan cosas y que se juran, tienen muchos followers, que además lo pueden comprar. Tú Mm. dices, wow, ¿quiénes son los que tienen más éxito? Los que tienen engagement, los que tienen, ¿cómo se dice? Gancho, los que logran conquistar emocionalmente. O sea, me gusta, él me entiende, es igual a mí, siente como yo, piensa como yo. Oye, ¿cuán parece? Como las novelas. Te Ujú. sintoniza con las buenas, Sí. con las malas, con las... Igualito. El, el valor emocional lo da es la humanidad. Ujú. El Ujú. humano es el que puede manifestar la emoción, inhibirla, explotarla, sentirla, inspirarla. Ujú. Bueno, el animal, hoy día los animales están haciendo cosas maravillosas también, pero es una condición muy humana manejar la Ujú. inteligencia, pero manejar la parte emocional. La parte emocional nos hace sentir vivos, nos hace sentir humanos, nos da diferencia. Ninguna máquina, ninguna aplicación, ninguna minúsculo de internet o ningún aparato puede sustituir el sentir humano. Y si tú logras conectar con el sentir de ese ser humano que te está escuchando y que quiere reinventarse, quiere a través de Enrique entenderse para poder arriesgarse, le digo, piensa en hacer algo que te haga feliz, pero más aún, que eso que tú haces sea necesario para hacer feliz a esa otra persona que está allá afuera, esperando por esa virtud que vas a compartir con él, por esa energía que vas a compartir con él. Por eso, si tú haces un negocio pensando solo en las ganancias, estás destinado a fracasar. Pero si tú haces un negocio pensado en que tú le vas a hacer útil, vas a hacer feliz a esa persona que está allí esperando por ti, ese negocio tiene un potencial de crecimiento exponencial brutal, porque va a ser replicado, va a ser expandido, porque no hay nada más agradable para un ser humano que recomendar algo que le funcionó bien a él y que lo Me, hizo feliz. me estás recordando una frase que dice, si la idea que tienes puede mejorar tu entorno o al mundo, estás en algo grande. Mira, pero fíjate tú lo que has hablado de las redes, de la internet, que tiene que ver
con contenido humano, con el engagement, con el gancho, pues que la gente te presta atención, pero también has tenido una expresión que está como enfrentada a esta, ¿no? Es una expresión ¿Cuál? que me llamó mucho la atención porque hiciste una comparación del circo romano con las redes sociales, en donde señalas que la internet y las redes sociales muchas veces es un sitio parecido a lo que fue el circo romano, donde entraban a hacer un show y en ese show mataban a alguien, pues, y el pueblo gritaba y aplaudía, etcétera. ¿Por qué has dicho eso también? Pero eso lo dije por lo que significa el papel de los malos. O sea, el papel de los malos, el papel de los verdugos que mataban los cristianos en el circo romano y que el público era quien decía si vivía o no vivía. Le hacían así y lo mataban o pues que vivían, ¿no? Así. Entonces, si tú te expones a ese circo, si tú caes en el juego de ser aceptado o rechazado por la sociedad, estás destinado a un enorme fracaso. ¿Por qué? Porque no te estás valorando, porque no te estás distinguiendo. Es como pretender, siendo un ganso, vivir en una manada de patos y eres ganso. O sea, tienes que buscar tu nicho donde tú brilles, tienes que buscar tu nicho donde tengan los valores similares a los tuyos. Símil atrae al símil. Buscar. Si tú buscas ese circo romano, te vas a exponer a que te rechacen. ¿Estás dispuesto tú a ser sometido al escarnio público o a la negación de un público en particular, como lo fue George Harris en la arena de ese bendito certamen, no, evento de Villa del Mar, donde le llaman al público el monstruo? Es lo Increíble. mismo que el circo romano. Claro, O claro. sea, tú te vas a someter a que un público determine si tú eres bueno o no. ¿Quién lo tiene que determinar? Tú mismo. Tú tienes que sanar esa necesidad de ser reconocido. Y eso nace en casa. Cuando una persona tiene problemas para su reconocimiento, obviamente viene con una herida de alma de rechazo o de humillación o de injusticia o de abandono o de traición. Son las 5 heridas del alma que condicionan tus éxitos. Y si tú no sabes tu origen y no lo conoces y no sanas eso, eso te puede arrastrar a un circo romano que te destruya. Qué buen Entonces, mensaje. Qué buen mensaje. Y me recordaste una frase que leí hace tiempo que es, nadie es mejor que tú siendo tú mismo. Entonces, la autenticidad, tú defiendes la autenticidad como base para poder lograr las cosas. como fórmula magistral, sanadora y exitosa de tu vida, en la medida que tú seas lo más auténtico posible, en esa medida te van a ver auténtico y no van a sentir jamás que lo que tú dices es falso. ¿Por qué? Porque te sienten, te perciben auténtico, entonces sincronizas con algo que no está en la mente, está en el sentir. Yo la siento como yo, ella es igual a mí, está sintonizada conmigo. Eso se va agrandando como el novelón, la telenovela, el género es novelón. Entonces es como todos los días va conquistando gente con emociones y situaciones parecidas a la misma sociedad. Entonces la sociedad se va conectando con esa emoción y eso es lo que tiene éxito, porque se parece a esa muchacha del barrio, a esa señora de la Ujú, sociedad, ujú. se parece. Y al sentirse similar, se sintonizan, hacen engagement y al hacer sincronicidad, pues ahí hay una asociación silente que te da éxito o te hunde.
¿no? Porque te ¿Qué? puedes sintonizar también con el rechazo, te puedes sintonizar con la maldad, te puedes sintonizar. Tú decides dónde navegas en este mundo, en qué página, a qué nivel, bajo o a un nivel superior. Ah, Denso, ajá, rabia, odio, rechazo, resentimiento, como el difunto, el sí. fiambre de allá de, ni nombrarlo, resentimiento, que fue lo que lo llevó a tener una gran cantidad de gente resentida que lo enganchó, o la gratitud, el reconocimiento, la virtuosidad, el mérito, el respeto. Y eso es lo que tenemos que rescatar, los Belén valores. Marrero, ¿qué sientes, estás día a día sembrando para que el día que partas quede un legado importante en el mundo de parte tuya? Yo siento que lo mejor que puedo dejar de mí en este legado es esa mujer que conquistó miedos y con un poder, como con una energía de resiliencia muy grande, donde siempre voy a insistir en abrazar al ser, siempre voy a insistir en manifestar verdad, en, en vender verdades. Ujú. Las verdades es como aquel de la fábula, la parábola o la verdad, ¿no? La parábola viene disfrazada de ornamento, bien, la parábola tiene joyas y, tú sabes, muy, muy iluminada, lustrosa. Ujú. Y la verdad a veces es pestilente. Sí. Yo prefiero ser reconocida por verdad y no por parábola. Prefiero ser reconocida por lo que soy, con mis virtudes y mis defectos. Eh, no creo, no quiero venderle a las personas que por aquí pasó una mujer que siempre creyó en la verdad. Qué bello. Belén, yo quiero agradecerte muchísimo esta oportunidad que nos has dado para conversar contigo, tu autenticidad y la forma como espiritualmente quieres aportar al mundo herramientas para que mucha gente se pueda reinventar. Quisiera que enviaras un mensaje a quienes nos están escuchando para finalizar el programa. Fíjate, yo me gustaría aprovechar tu audiencia, esa audiencia que debe ser muy variopinta, Y ¿no? cómo te ubican, por Que, supuesto. claro, en mis redes sociales yo soy Belén Marrero. Siempre hago sesiones, siempre estoy al servicio del colectivo, al igual que tú, Enrique, siempre pendiente de aportar a la sociedad, de ser un granito bonito, importante de la sociedad. Y permítete sacar lo bonito de tu ser, pero no escondas lo que no es tan bonito. En la medida en que reconoces las cosas que no están tan bien en ti, ese día estás creciendo aún más. Conquista el ego, conquista tus miedos, genera en ti nuevas, vamos a decir, neuroplasticidad, o sea, nuevos pensamientos, nuevos escenarios. Suma en tu vida, no restes, porque la vida se trata de abrazarla, de vivirla, experimentarla y lo que no está bien, transformarlo. No sabes Sé cuánto te inspiración agradezco. para otros. ¿Ah? No sabes cuánto te agradezco, Belén. Y estoy seguro que todos estamos disfrutando enormemente de esta conversación que es elevada, que construye, que aporta y en donde hay herramientas básicas en donde tú y cada uno de nosotros puede alcanzar los sueños que tenemos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.